Novela, El misterio de las pipas y el arte de vivir. Las pipas peladas son el mejor invento del mundo. En la tranquilidad de una tarde cualquiera, entre conversaciones mansas que arreglan el universo sin prisa alguna, surge la gran pregunta sobre cómo logran quitarles la cáscara a tan diminutos frutos. Hay quienes afirman con total rotundidad que en algún rincón oculto existen talleres clandestinos donde pequeños hámsteres trabajan día y noche pelando pipas sin descanso. Es una ocurrencia descabellada que provoca risas inmediatas, pero que no falta en la imaginación de quienes buscan explicaciones fantásticas a lo cotidiano. Otros prefieren teorizar sobre los Reyes Magos, asegurando que tras repartir los regalos en una sola noche de enero, dedican el resto de los 365 días del año a tan minuciosa tarea. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y técnica. Las semillas se recogen, se secan al sol con paciencia, se introducen en grandes recipientes giratorios y una máquina de aire a presión se encarga de separar la cáscara del fruto con perfecta precisión. A pesar de la claridad científica, siempre hay quien prefiere la fantasía y acusa a los demás de tener demasiada imaginación o de hablar simplemente por hablar. La rutina del barrio, siempre matizada por las idas y venidas de sus habitantes, se vio interrumpida por una noticia amarga pero inevitable. La partida del tío Venancio dejó un vacío lleno de dramatismo y exageración. Las lágrimas ceremoniales y los adioses dramáticos resonaban en las esquinas, con frases hechas sobre la imposibilidad de superar jamás semejante pérdida. No obstante, el luto convive casi siempre con el contraste de la vida cotidiana. Tony irrumpió en la escena estrenando un flamante automóvil Mercedes, recordando con cierta nostalgia ácida las peculiaridades de su difunto familiar. Entre el dolor de la ausencia y la fascinación por la carrocería del nuevo vehículo, la conversación oscilaba entre el respeto funerario y la insensibilidad cómica. Resultaba difícil comprender cómo alguien podía hacer la ola en un funeral o sorprenderse por la muerte de un anciano que ya sumaba 103 años de edad. Una cifra centenaria que, para algunos exagerados, representaba una partida prematura en la plena flor de la vida. Aquella reflexión sobre el paso del tiempo caló hondo en varios corazones. La vida se escurre entre los dedos sin que uno llegue a disfrutarla plenamente, y de esa certeza nació el impulso de cumplir con las grandes metas de la existencia antes de que sea demasiado tarde. Se suele decir que todo ser humano debe hacer 3 cosas fundamentales antes de morir: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Las interpretaciones erróneas no tardaron en aparecer, desde quienes pensaban que bastaba con comerse una aceituna y tirar el hueso, hasta quienes confundían el tercer mandato con la idea disparatada de eliminar a un habitante del país vecino. Tras aclarar las confusiones, la determinación de cumplir la trilogía vital se convirtió en una meta firme. Mientras tanto, los asuntos terrenales continuaban su curso. El Mercedes traía consigo una herencia inesperada y voluminosa. Mercedes, una cerda de 211 kilos que se convirtió de inmediato en el centro de todas las miradas y discordias. A la par, las mujeres de la casa se reencontraban con sus propias decisiones, reivindicando su independencia, su espacio y su derecho a ser dueñas de su propio destino tras años de dedicación abnegada a la familia. Se acabaron los paseos sin rumbo con la casa a cuestas, era el momento de tomar las riendas de la propia vida. En medio de la limpieza del trastero, entre cajas olvidadas y recuerdos llenos de polvo, reaparecieron tesoros del pasado. Un álbum de cromos de la infancia, cuentos antiguos de princesas e historias desfiguradas con giros oscuros por la imaginación de antaño, y una medalla de tiro con arco que desató una disputa de orgullo familiar. La medalla pertenecía oficialmente a la victoria escolar de antaño, pero 2 egos decidieron disputarse su posesión legítima a través de un torneo moderno. Las apuestas estaban echadas y el desafío quedó sellado entre repeticiones de palabras desafiantes y la necedad propia de la rivalidad entre parientes. En el bar del barrio, Mauricio lidiaba con el dilema de tener a la cerda Mercedes rondando entre las mesas. Intimando con el animal a regañadientes, buscaba cualquier manera desesperada de deshacerse de los 211 kilos de masa por 100 euros o mediante cualquier trato improvisado. La llegada de los jóvenes de la zona aportó aún más alboroto al ambiente. Lupo y sus amigos traían consigo una propuesta académica y de conveniencia. Necesitaban cubrir su asistencia en la facultad para poder asistir a una conferencia magistral del célebre científico Stephen Hawking. El plan consistía en enviar a 2 sustitutos a la clase obligatoria para que firmaran por ellos en la última fila.
La negociación derivó en un intercambio insólito donde el espíritu antimilitarista se vio haciendo guardia y la curiosidad científica llevó a dos personas ingenuas a meterse en el laberinto universitario. Las aspiraciones personales de cumplir los tres grandes objetivos vitales continuaban. Para plantar un árbol o tener un legado, algunos llegaron a proponer descabelladas alianzas a transeúntes desconocidos en la calle. Ante la negativa de la sociedad, la adopción afectiva de amigos entrañables disfrazó la falta de descendencia biológica, mientras que la siembra acelerada de vegetales intentaba tachar tareas de la lista. Por otra parte, los diálogos sobre la integración social tomaron protagonismo. Ainhoa, una joven recién llegada con ganas de encajar, se sentía insegura sobre cómo relacionarse con la fauna variopinta del vecindario. La falta de temas de conversación, las diferencias ideológicas y los temores al rechazo la abrumaban. Para ayudarla se le ofreció una descripción detallada, aunque caricaturesca, de cada uno de los vecinos, el dueño del bar con sus prejuicios y sus pasiones taurinas, el tendero calvo y bondadoso siempre dispuesto a defender causas nobles, la mujer madura de apetito insaciable y temperamento fuerte, la sobrina extremadamente competitiva experta en cremas de calabaza, y el amigo fiel incapaz de salir bien en las fotografías. Todo este panorama pintaba un cuadro social colorido pero intimidante para alguien que solo buscaba amistades sinceras. El camino hacia la literatura de memorias tampoco resultó sencillo. La falta de herramientas adecuadas, como una máquina de escribir a la que le faltaba la letra X, convertía la tarea de redactar un libro en un ejercicio de paciencia y surrealismo. Buscar inspiración en vertederos o dedicarle versos a la marca del aparato no parecía dar frutos inmediatos, pero la perseverancia permanecía intacta. En el terreno del torneo de tiro con arco, la tensión aumentaba. Mientras Soraya demostraba una precisión natural e intimidante, las argucias y mentiras piadosas para fingir una destreza inexistente generaban situaciones cómicas y accidentes menores. Disparos al aire, excusas sobre el viento y lavarropas programados a la distancia formaban parte de la estrategia para no perder la cara ni la medalla. El destino de la cerda Mercedes dio un giro dramático cuando se descubrió que la intención real no era llevarla a una granja escuela apacible, sino organizar una matanza tradicional en el almacén del bar. La noticia desató una ola de indignación entre los vecinos de convicciones ecologistas e higiénicas. Módulos de protesta, recogidas de firmas, proyecciones de películas infantiles sobre cerditos valientes y consignas a favor de la vida animal se enfrentaron radicalmente a la visión pragmática y gastronómica del dueño del bar y sus colaboradores. La resistencia organizó un plan de rescate e infiltración para secuestrar al animal y devolverlo a la libertad antes de que los cuchillos entraran en acción. Paralelamente, la aventura universitaria del experimento químico alcanzó su punto crítico. Los sustitutos, desprovistos de conocimientos básicos de ciencia y confundiendo nombres como Galileo Galilei con expresiones de corral, intentaron seguir la práctica guiados desde la distancia a través de un sistema de pinganillos y transmisiones de radio. Sin embargo, la interferencia inesperada de la frecuencia radial con la retransmisión de un partido de fútbol generó un caos absoluto. Mezclar tubos de ensayo, sulfatos y nitratos guiándose por comentarios deportivos sobre tarjetas rojas y expulsiones desencadenó el previsible desastre de probetas y pequeñas explosiones en el aula. Llegó finalmente el momento culminante del torneo de tiro con arco. En un alarde de dramatismo y desesperación por lograr que la rival se rindiera, se montó una escena inspirada en Guillermo Tell, colocando una manzana sobre la cabeza del amigo más confiado. La necedad y el orgullo impidieron dar un paso atrás, llevando el arco hasta su máxima tensión en medio de la expectación del barrio. Afortunadamente, los desaciertos de puntería y las distracciones del momento evitaron una tragedia, transformando la tensión en un alivio cómico que resolvió la disputa de la medalla de la manera más inesperada. Mientras el conflicto de la cerda Mercedes se resolvía tras el secuestro pacífico y la frustración de la matanza, los vecinos se reunieron en torno a una mesa al aire libre para compartir alimentos, algunos disfrutando de carne y otros optando por parrilladas de verduras. Fue en ese ambiente festivo donde Ainhoa decidió liberarse de la carga de las mentiras. Con total sinceridad confesó ante todos que había simulado gustos, preferencias políticas, aficiones deportivas e ideologías solo por el miedo a ser rechazada y por el deseo ferviente de formar parte del grupo. Lejos de enfadarse o repudiarla, la comunidad del barrio acogió su confesión con carcajadas, abrazos y muestras de afecto genuino.
La honestidad al desnudo demostró que para encajar entre personas auténticas no hace falta fingir ser perfecto ni cambiar la propia identidad, sino simplemente mostrar el corazón. Un brindis colectivo por la amistad, la aceptación, el amor y la vida sencilla cerró la jornada, demostrando que al final, pelar pipas, escribir memorias o salvar a un animal no son más que excusas para encontrarnos y celebrar la calidez humana.